Bueno, Luis, agradeciendo tu puntualidad, vamos a dar inicio a nuestra clase para terminar a tiempo. Hoy nos toca hablar directamente de las fuentes del derecho. Vamos a poner en total importancia aquellas fuentes formales, ¿no? Dentro del orden jurídico, pero antes de llegar a estas fuentes formales, tenemos que ver cuál es la clasificación que mediante este estudio concreto y general vamos a tener de todas las fuentes dirigidas en el ámbito del derecho. Ok, comparto nuestro material e iniciamos con una oración de Bobbio que nos dice que el conocimiento de un ordenamiento jurídico y también de un sector particular de ese ordenamiento parte siempre de la enumeración de sus fuentes. Entonces, necesitamos conocer cuáles son las bases de estudio de nuestro sistema jurídico y del derecho en general para poder nosotros comprender y aplicar, ¿no? De manera correcta el derecho como lo vimos en nuestras otras clases, por materia, por competencia, por jurisdicción, etcétera. Vamos a ver las cuestiones básicas, como esta parte sobre la definición de fuente, que significa principio o fundamento de algo, ¿no? Aplicada al derecho, la palabra fuente se usa en un sentido metafórico, es decir, sugiere que hay que investigar los orígenes del mismo o de dónde nace el derecho. Es decir, que pues en esta noción de la fuente del derecho, en la terminología jurídica tiene la palabra fuente tres acepciones que es necesario distinguir con cuidado. Se habla en efecto de fuentes formales, reales e históricas. Ya de acuerdo a esta clasificación es donde nosotros vamos a empezar a estudiar exactamente lo que menciona arriba, como lo que es la diferencia de las distintas fuentes y las distintas causas. Fuente o principio origen de algo. Encontramos lo siguiente: causa, motivo o razón por el cual se ha producido un resultado. Es decir, los resultados son parte del presente de un acto, ¿no? Y esta cuestión sobre la fuente o principio del origen es todo lo que ya ha precedido, es decir, antes de realizarlo y que se pretende realizar como una conexión para que podamos pasar a lo que ha conformado ahora, ¿no? Lo que tenemos en un presente. Por lo tanto, las fuentes del derecho también han sido pauta de distintos estudiosos como Norberto Bobbio, Bonicace y según Hans Kelsen. Según Norberto Bobbio, decía que las fuentes del derecho son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. Según Bonecase, dice que las formas obligadas y determinadas que inevitablemente deben tomar los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente con el aspecto del poder coercitivo del derecho. Y según Kelsen, no se deben llamar fuentes del derecho, sino métodos de creación del derecho, de que aquellas serían las propias normas jurídicas en cuanto sirven de fundamento de validez al proceso de creación normativa. Es decir, muchos están basados directamente al establecimiento del orden jurídico y en su mayoría pues vemos cuáles fueron las cuestiones también de imposición dentro de un aspecto social y cómo se administra, ¿no? En este sentido. Respecto de los orígenes del derecho se pueden formular varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es la causa del derecho? Es aquí donde nosotros hablamos de aquellos factores, como decíamos. En este caso, ¿no? La fuente que se considera real o los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. El contenido que tienen, por ejemplo, las fuentes históricas se aplican a documentos, inscripciones, papiros, libros, etcétera, que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Al mismo tiempo, las fuentes formales, que entendemos los procesos de creación de las normas.
Bueno, mediante estas distintas preguntas, ahorita las vamos a ir respondiendo de acuerdo a las distintas fuentes, es decir, de qué lado se encuentran, dónde han nacido o de dónde se toma el contenido precisamente que nosotros ya estudiamos en las normas jurídicas. Y aquí viene la clasificación que nosotros relacionamos directamente: las fuentes formales, las fuentes materiales o las fuentes históricas. Sobre las fuentes formales, hemos dicho que nuestras fuentes formales se entienden los procesos de creación de las normas. Eh, Básicamente, hemos dicho que las formales son procesos de manifestación de normas jurídicas. Ahora bien, la idea de proceso implica que la de una sucesión de momentos. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos. Aquí vamos a encontrar también supuestos normativos. Las fuentes materiales o reales. Aquí encontramos, como dijimos, factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Y en cuanto a las fuentes históricas, son todo lo que nosotros nos puede evidenciar aquellos antecedentes, aquellos precedentes, donde se tienen también distintos momentos históricos de avances, momentos evolutivos en una sociedad o en sistemas propios. ¿Dónde comienza lo que decíamos, no? Esta secuencia o estas fuentes aluden al lugar donde brota el derecho, donde lo recogemos. Comprende el estudio de los sistemas que han tenido vigencia. Recordemos que nosotros venimos precisamente de un sistema romano-germánico donde encontramos. El primer punto que nosotros encontramos con una, digamos, opinión más generalizada de las distintas fuentes formales del derecho son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Sin embargo, estos elementos que integran los procesos legislativos, consuetudinario y jurisprudencial condiciona la validez de las normas que los mismos procesos engendran. De aquí que nosotros hacemos como este examen de las fuentes formales implica el estudio de estos elementos primarios. La ley, en el primer sistema, ¿qué podemos hablar? No nada más directamente en las cuestiones de una cuestión legislativa, ¿no? Porque nosotros hablaríamos aquí entonces del proceso legislativo. ¿Y qué recordamos del proceso legislativo? Podemos ir hablando de estos pasos para poder entenderla dentro de la legislación. Que, ejemplo, nosotros es importante porque somos de los países de derecho escrito. Al ser dentro de los países de derecho escrito, pues la legislación es la más rica e importante de las fuentes formales. Podríamos definirla como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general o a las que se les dé el nombre específico de leyes. Al referirse al problema que analizamos, distintos autores también mencionan en distintos términos que la ley, pero al hacerlo se olvidan o recuerdan que no es directamente fuente del derecho, sino que es producto de la legislación, que era lo que veníamos mencionando. O sea, nosotros nos dedicamos a este estudio de leyes que produce este sistema legislativo. También podemos hablar que históricamente distintas aportaciones como las costumbres, pues fueron anteriores a la obra del legislador. En los estadios primitivos, en la evolución social, existía una costumbre indiferenciada, mezcla de prescripciones éticas, religiosas, convencionales, jurídicas, y que éstas al independizarse del derecho de la religión, la moral conservó su naturaleza consuetudinaria. Y no fue sino en época relativamente reciente cuando el proceso legislativo se inició y aparecieron los primeros códigos. Tenemos, por ejemplo, la que escribe este jurista Du Pasquier, quien nos hacía pauta con o revela, ¿no? Un constante impulso hacia el derecho escrito, a nuestro derecho positivo.
Otro factor se ejecutó o se fue reconocido en la Edad Media, con las aspiraciones a la fijeza del derecho manifestante, sea en la redacción de cartas que establecían derechos respectivos, por ejemplo, en este caso que era del señor y de los súbditos, sea en la redacción de costumbres, primeramente en esta iniciativa privada, que más tarde iba a ser a título oficial. Por otra parte, podemos mencionar también el derecho romano reunido en las recopilaciones de Justiniano. ¿Cuáles fueron esas recopilaciones? Recordemos el digesto, las institutas, etcétera. Este ocupa el sitio de honor entre los juristas, denominándosele al derecho escrito las regiones meridionales de Francia, en donde su influencia era preponderante. Eran llamadas en oposición en el norte de Francia también. En Alemania, este vasto fenómeno, ocurrido principalmente en los siglos XIV y XV, ha recibido en la historia el nombre de recepción del derecho romano. Bajo este sistema es donde nosotros también podríamos hablar, por ejemplo, de Luis XIV, Luis XV. Tenemos grandes ordenanzas que señalaron una importante ofensiva del derecho legislado contra el consuetudinario. Y viene aquí la importancia de este conjunto de normas jurídicas a estudiar. Anotando un poco en esta mayoría de los estados modernos, la formulación del derecho es casi exclusivamente obra de los legisladores. Solo, por ejemplo, en Inglaterra y los países que han seguido del sistema anglosajón, predomina la costumbre. Por lo tanto, el proceso legislativo, es decir, ya hablando de manera moderna o de manera contemporánea, existen 6 diversas etapas a saber, que en este caso es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de vigencia, ¿no? Bajo estos rubros es donde nosotros podemos reconocer el sistema de creación legislativa, que lo cual viene a este tema que es la ley. Aquí tenemos otra aportación en la diapositiva, donde según el jurista panameño César Quintero nos dice que la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la vez la cual todos deben obediencia. Hablando de factores de la jurisprudencia, fíjense que es en este punto muy importante reconocerlo porque fuera de este proceso legislativo que llamamos sobre la iniciación, la discusión, la aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, nuestra jurisprudencia nos da como un fin de explicación, un fin de interpretación y al mismo tiempo a nosotros nos lleva a poder entender los apartados de distintos, podríamos llamar conceptos, determinaciones que se utilizan dentro de algún sistema normativo y que precisamente encontramos las distintas explicaciones conjuntas de este sentido sobre la jurisprudencia. Es decir, aquí conocimos distintas tesis jurisprudenciales, que hoy les llamamos de esa manera, donde pueden existir las distintas manifestaciones, como bien lo dice aquí. Es un conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia determinada de las cuales se puede extraer la interpretación dada por los jueces a una situación concreta. Esto no significa que nada más sea dictada a manera de una interpretación personal, por ejemplo, no, significa que llevan estudios complejos en materia de distintas facciones, es decir, constitucionalmente, si estamos hablando de nuestra nación, en cuanto a los derechos fundamentales, por ejemplo, aquí la aplicación en distintos aspectos que la hemos utilizado. ¿Qué significa básicamente la palabra jurisprudencia? Pues tiene acepciones distintas. En una de ellas se equivale a la ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo y en la otra sirve para designar el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Es decir, que algunas veces la ley otorga a las tesis expuestas en las resoluciones de ciertas autoridades judiciales el carácter obligatorio relativamente a otras autoridades de inferior rango.
En nuestro derecho, por ejemplo, podemos hablar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia obliga a la propia Corte y a los tribunales unitarios, colegiados de circuito, juzgados de distrito, y judiciales también en el orden común de los estados, tribunales administrativos, del trabajo y federales, sobre también la existencia, por ejemplo, de las ejecutorias de esta Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno constituyen jurisprudencia. Hablando de digamos, el fundamento jurídico donde podríamos encontrar estas manifestaciones de jurisprudencia es precisamente en la ley de amparo. En el artículo 193, por ejemplo, nos dice que la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito en materia de su competencia exclusiva es obligatoria para los mismos tribunales, así como para los juzgados de distrito, tribunales judiciales del fuero común, tribunales administrativos y del trabajo que funcionen dentro de la jurisdicción territorial. Esta es nada más una de las relevancias que puede tener o que tiene, más bien dicho, la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico. En otras disposiciones, la palabra jurisprudencia también se usa en un sentido más restringido, en el que el indicado en un principio, ya que solo se aplica en una tesis que reúnan requisitos señalados por las mismas disposiciones. En lo que atañe a nuestro derecho, podemos hablar, por lo tanto, de jurisprudencia obligatoria y de no obligatoria. Relativamente a las autoridades mencionadas en estos preceptos, las tesis jurisprudenciales tienen la misma fuerza normativa que un texto legal. Pero tenemos tesis que también tienen otras características, que son, por ejemplo, integradoras de algunas lagunas. Normalmente las tesis son de dos especies, o interpretativas de las leyes a las que se refieren o integradoras de sus lagunas. Muchas de estas cuestiones nos van a llevar, como bien mencionábamos, al estudio permanente de las tesis jurisprudenciales y las tesis aisladas, las cuales podemos consultar de acuerdo al Consejo de al Semanario Judicial de la Federación. Ahí es donde podemos encontrar el buscador. Hoy en día, por supuesto, con el acceso a la tecnología, nos es mucho más sencillo poder consultar esta fuente del derecho formal, que es la jurisprudencia. Ahora bien, en cuanto a los principios generales del derecho, siempre hemos utilizado algún principio general del derecho. Quizás no hemos puesto la atención necesaria, pero por ejemplo, estamos hablando siempre de el que es primero en tiempo es primero en derecho, el pacta sunt servanda, ¿no? En todos los contratos, es decir, o sea, lo pactado obliga, ¿no? Hay muchos puntos sobre esta participación de los principios generales del derecho, donde nosotros entendemos la importancia de conocer algunos principios para poder utilizarlos o atraerlos de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa con base en el estudio, como bien mencionábamos, sobre las manifestaciones de varios aspectos generales. Y hablamos de las fuentes materiales o reales. Aquí es un poco más específico porque las razones o hechos históricos, políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos, etcétera, que provocan la aparición de una norma y determina su contenido. En las fuentes históricas, como bien dijimos, es importante conocer que evidenciar este tipo de antecedentes o precedentes que realmente han forjado una base para poder estudiarla en este campo jurídico. El primero es que cualquier testimonio, documento, resto u objeto utilizado por el hombre nos puede aportar información significativa, parcial, total, sobre los hechos que han tenido lugar especialmente en el pasado. Es decir, espero que recuerden, por ejemplo, ese dicho de el que no conoce su historia está obligado a repetirla, porque básicamente también nosotros en derecho tenemos distintas manifestaciones que en su momento puede ser bastante positivo o bastante negativo. La costumbre también entra en una fuente formal y en este caso también siempre ha sido parte de nuestra historia.
Es importante que reconozcamos eso, es decir, nosotros tenemos reconocido lo que llamamos el derecho consuetudinario y bajo este contexto es bastante entendible el por qué es de suma necesidad, cuál es la interpretación que podríamos llevar con base en la costumbre, porque muchas de estas cuestiones nos ha llevado que en este derecho mexicano entendamos de una manera quizás distinta, ¿no? Según Rafael de Pina, también podemos hablar de la costumbre en el derecho mexicano, porque la costumbre desempeña en nuestro derecho un papel muy secundario. Solo es jurídicamente obligatoria cuando la ley le otorga tal carácter. No es, por ende, fuente inmediata, sino mediata o supletoria del orden positivo. Por ejemplo, en el artículo 10 del Código Civil Federal establece el principio general que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Dicho de otro modo, la costumbre no puede derogar la ley. Lógicamente, nada impide concebir la posibilidad de que se forme una costumbre contraria a los textos legales y en la cual concurran los dos elementos, objetivo y subjetivo que hablamos, ¿no? Desde este punto de vista que la doctrina romano-canónica, esa práctica tendría el carácter de costumbre jurídica derogatoria desde el punto de vista legal, en cambio sería un hecho antijurídico. Por eso realizamos como estas interrogantes sobre el derecho consuetudinario que precisamente nos lleva a entender la costumbre. En resumen, pues la costumbre es reconocida como la repetición constante y uniforme de una regla de conducta por los miembros de una comunidad o un grupo social unida a la convicción de que responde una necesidad jurídica. Ahora bien, como hablamos ahorita, ¿no? De fuentes directas, mediatas, inmediatas, etcétera. Podemos entender las fuentes directas, cuando encierran en sí las normas jurídicas aplicables, ley, costumbre, se refiere a las fuentes jurídicas según que éstas contengan la norma en sí mismas. Serán directas las que contienen la Constitución, la ley, los reglamentos, las ordenanzas, etc. Es decir, lo que conocemos como nuestro derecho positivo y vigente. Como ejemplos, las leyes y las normas provenientes del legislativo, del ejecutivo, la costumbre, los principios generales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes indirectas? Cuando sin contener en sí mismas las normas jurídicas ayudan a interpretarlas, aplicarlas, producirlas y coadyuvan a su explicación y sirven para sus conocimientos. Por ejemplo, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, la analogía y la equidad. Muchos de estos conceptos pasan a ser también material de estudio en distintos procesos que nosotros relacionamos o conocemos mediante ya la práctica del derecho. Por eso decía, tenemos esta cuestión de un derecho subjetivo y un derecho sustantivo, al mismo tiempo con la participación del adjetivo. Recordamos aquí un sistema básico de lo que reconocemos sobre la doctrina. Se le da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Como la doctrina representa el resultado de una actividad especulativa de los particulares, sus conclusiones carecen de fuerza obligatoria por grande que sea el prestigio de estos o profunda influencia que sus ideas ejerzan sobre el autor de la ley y las autoridades encargadas de aplicarla. Sin embargo, hay que encontrarnos de que la doctrina puede transformarse en fuente formal del derecho en virtud de una disposición legislativa que le otorgue tal carácter. Ejemplo, cuando hablamos de las opiniones de distintos
jurisconsultos, pero pues se aprueba, como bien acabamos de leer, debe de haber una metodología, una técnica, un trabajo de investigación propio para poderse entender como una investigación científica. Recordemos que el derecho es una ciencia. ¿En cuáles podría ser relevante este tipo de ejemplos? Pues en los tratados o convenios internacionales y en la propia jurisprudencia. Ahora bien, nosotros, bueno, pues la jerarquización que manejamos de nuestras leyes es precisamente lo que conocemos como nuestra pirámide de Kelsen. Y bajo este rubro es donde entonces yo puedo presentarles, para ir terminando nuestro último tema también, lo que nos corresponde sobre los conceptos jurídicos fundamentales. Ahora que ya vimos algunas fuentes, podemos pasar a los conceptos jurídicos fundamentales. Pero antes de pasar, ¿existe alguna duda, una aportación? No, maestra, de mi parte no. Gracias. Ok, pues voy a presentar un pequeño video nada más para que nosotros tengamos a manera de resumen los Jurídicos fundamentales. fundamentales. Para comprender con mayor claridad qué son los conceptos jurídicos fundamentales, iniciaremos definiendo algunas palabras. Concepto. Deriva del latín conceptos jurídicos fundamentales. Para comprender con mayor claridad qué son los conceptos jurídicos fundamentales, iniciaremos definiendo algunas palabras. Concepto. Deriva del latín concepto, significa idea que concibe. Jurídico. Deriva del latín jurídicos, que significa algo que se ajusta al derecho. Fundamental proviene de fundamentum, quiere decir motivo con que se pretende afianzar y asegurar una cosa. El jurista García Méndez los define como categorías y nociones tipo cualquiera. Clasificación de los conceptos jurídicos. Existen muchas clasificaciones de los conceptos jurídicos, pero por este video nos centraremos en la clasificación de García Méndez, que los divide en supuestos de derecho, es una hipótesis de cuya realización dependerá en que se deriven consecuencias jurídicas o no, y consecuencias de derecho son efecto resultado de un hecho cometido en el cual se derivan consecuencias jurídicas. Tenemos entonces que el enlace entre el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica es llamada ley de causalidad jurídica. En esta ley de causalidad jurídica encontraremos entonces cópula. La cópula es el nexo que une el supuesto jurídico con la consecuencia, los vincula. La cópula es el deber ser que liga a ambos. Esto, por ejemplo, el supuesto jurídico es robarle a una persona, la consecuencia de derecho de este acto será una pena privativa. Posteriormente tenemos la definición de hechos y hechos jurídicos. Hechos. Según la RAE, los hechos son algo que sucede. Los hechos describen una acción, pero no tienen trascendencia jurídica. Esto puede ser, por ejemplo, el clima, ver el celular, hacer ejercicio, pintar, etc. Por otro lado, tenemos los hechos jurídicos. Estos hechos, a pesar de ser naturales o humanos, voluntarios o involuntarios, producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, que va a generar derechos y deberes, aun sin que esta sea la intención. Por otro lado, tenemos los actos y actos jurídicos. Actos es la palabra que viene del latín actus y se refiere a todo lo que lleva a una acción de forma voluntaria. Por lo tanto, los actos jurídicos serían actos donde se exterioriza la conducta humana y la voluntad consciente del hombre, lo cual va a producir determinados efectos jurídicos. Habiendo comprendido esto, entonces podemos definir que la diferencia en consecuencias jurídicas, el acto jurídico es el que resulta de la voluntad del hombre. A continuación definiremos entonces los negocios jurídicos. Un negocio jurídico es una declaración de voluntad que al exteriorizarse se plasma en un documento, un contrato, y este crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. El negocio jurídico trae consigo la manifestación libre y consciente de la voluntad de una o varias personas que buscan que un fin sea reconocido y sea protegido por un orden legal. Por ejemplo, una compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria. Entre la clasificación de los negocios jurídicos podemos encontrar los unilaterales, por ejemplo, la promesa de recompensa, los bilaterales, por ejemplo, el mandato, los personales, por ejemplo, los contratos de servicio profesionales, los patrimoniales, por ejemplo, el arrendamiento, los transactivos, como ejemplo, la compraventa, los de mortis causas, como ejemplo, el testamento, los de entre vivos, por ejemplo, la donación, los gratuitos, por ejemplo, un mandato a título gratuito, los onerosos, como ejemplo, los mutuos con garantía hipotecaria, y los conmutativos o las permutas, conocidas también como los trueques. Y eso ha sido todo por el video. Muchas gracias por su atención. Ok, de acuerdo a este
a este material nosotros podemos identificar que estos conceptos jurídicos fundamentales pues van a estar inmersos en hechos, actos jurídicos, negocios jurídicos, delitos, cuasi delitos, etcétera, que nos llegan a concatenar distintas, tanto como precedentes como consecuencias jurídicas ya en nuestro mundo o en nuestro sistema jurídico como tal. Hasta aquí estaría la presentación de nuestros temas y subtemas para nuestra segunda sesión. No sé si alguien quisiera preguntar algo o podemos ir cerrando. Todo bien de mi parte, maestra. Ok, ¿qué tal Edith, Julio, Alondra? Todo bien, profa, todo exacto, perdón. Ok. Bueno, siendo así, entonces les agradezco mucho su atención y de acuerdo a a todo nuestro programa, el contenido de la materia, pues cualquier cuestión estaremos en contacto por nuestra plataforma institucional. Recuerden que cerramos la materia el 26 de octubre. Estén atentos a la actualización de algunas cápsulas informativas y material de estudio. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, profa. Muchas Buenas gracias, tardes. profe, muchas gracias. Claro que sí, de nada, no te preocupes, Julio. Hasta luego, buenas tardes. Profe, y le comento que una disculpa por haber entrado apenas a su clase, pero no tenía internet y no podía entrar, pero pues me pude conectar aunque sea un rato. Claro que sí, Diego. De todas formas, la clase va a estar disponible, me parece que el lunes, para que puedan revisarla directamente en la plataforma institucional.